Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con otro video tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el uso de los comandos drop, delete y truncate. ¿Ok? Entonces pasemos al Management Studio y empecemos con el comando drop. Entonces lo que quiero hacer ahorita es cómo eliminamos una base de datos. ¿Ok? Entonces yo no quiero eliminar ninguna base de datos de las que tengo acá, pero voy a crear rápidamente una base de datos ahorita. Create database y le damos un nombre cualquiera, ¿verdad? Que se llame, digamos, test. Entonces vamos a ejecutar esto. Ok, entonces vamos a actualizar nuestra lista de base de datos y entonces tenemos en la parte baja acá la base de datos que hemos creado. Obviamente no tiene nada, no tiene tablas, no tiene nada. Ok, entonces vamos a pasar a eliminar una base de datos, ¿verdad? O esta base de datos particularmente. Entonces, ¿cómo nosotros eliminamos una base de datos usando el comando drop? Muy fácil, escribimos el comando drop y lo que quieres tú eliminar, ¿verdad? Entonces ponemos database. Ahora lo que sigue es qué base de datos quieres tú eliminar. Entonces yo quiero eliminar la base de datos que se llama test, ¿verdad? Voy a copiar y pegar. Ok, entonces si yo ejecuto esta línea de código, yo ya no voy a tener más esta base de datos. Entonces vamos con la eliminación de esa base de datos. ¿Ok? Si refrescamos la lista de base de datos, ya no está más en esa lista. ¿Ok? Entonces es así como nosotros eliminamos una base de datos usando la palabra o el comando drop. Lo que vamos a ver a continuación, por ejemplo, es cómo eliminar una tabla de una base de datos. Eso también se puede hacer tranquilamente gráficamente o por código, ¿verdad? Entonces yo no quiero eliminar nada, ninguna tabla de esta base de datos que tengo aquí, pero voy a crear una base de datos. Voy a crear esta base de datos, perdón, que ya la tengo acá. La voy a ejecutar ahorita y ahora quiero crear una tabla. Vamos a crear una tabla. Ok, entonces sombreamos lo que queremos ejecutar. Entonces queremos crear esta tabla, ¿verdad? Y hay que asegurarse que estamos en la base de datos correcta. O sea, donde tú quieres crear esa tabla, ¿verdad? Entonces tú has creado una base de datos que se llama test. Entonces tú tienes que estar en esa base de datos. Entonces vamos acá. Entonces luego pasamos a ejecutar. Tenemos un mensaje de éxito y probablemente acá ya tengamos nuestra base de datos test con una tabla. Ok, pero mi propósito no ha sido crear una tabla, simplemente he creado una tabla para demostrar ahora cómo eliminarla. Ok, entonces para eliminar esa tabla vamos a usar el mismo comando drop y lo que sigue te pregunta es qué quieres eliminar, ¿verdad? ¿Qué quieres borrar? ¿Qué objeto? Yo quiero eliminar una tabla. Ok, entonces escribe table. ¿Y qué tabla quieres eliminar? Entonces la que he creado, ¿verdad? Esta, que se llama empleado. Ok, asegúrate que estás en la base de datos correcta. Entonces, si tú ejecutas esto, presionas F5 o el botón de acá, esa tabla ya no va a estar ahí más. Vamos a ejecutar esto, tenemos un mensaje de éxito. Ahora sí, refrescamos la carpeta tables, ya no vemos ninguna tabla ahí, ¿ok? Entonces esto es cuanto al uso del comando drop. También puedes usar el comando drop para borrar índices, por ejemplo, y otras cosas más, pero por el momento ese es un uso simple del drop. Simplemente escribe drop, el objeto que quieres eliminar y el nombre que le corresponde a ese objeto, ¿verdad? Ahora pasemos a hablar sobre el comando delete, ¿ok? Que también significa eliminar o borrar, ¿verdad? Ok, para eso yo voy a trabajar con esta base de datos que la he creado en los videos tutoriales anteriores. ¿Por qué? Porque acá tengo una tabla y esta tabla tiene algunos registros. Para ver el registro, digamos, los datos que tengo en esa tabla, simplemente puedo hacer un select. No he hablado de selects aún, pero esta es una sentencia muy fácil de leerla o de saber, ¿no? Select asterisco from empleado. Ok, me aseguro que estoy en la base de datos entrenamiento. Si ejecutamos esto, vamos a tener los registros de esa tabla, ¿verdad? Entonces acá tenemos los registros de la tabla con las columnas que ven acá, el ID empleado, nombre, apellido, edad, sexo y departamento de esos empleados, ¿verdad? Entonces nuestro propósito es usar el comando delete, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve el delete? Para eliminar algo, ¿verdad? Ok, vamos a proceder entonces a usar el delete para eliminar los trabajadores o los empleados que tengan la edad mayor o igual a 26, ¿ok? Entonces acá apreciamos que hay dos registros
que tienen la edad de 26. Entonces quiero eliminar a los que tengan 26 o los que sean mayores a 26, ¿ok? Entonces vamos a proceder a usar el comando delete. Vamos a poner delete from, ¿qué tabla es la que quieres eliminar, verdad? Empleado, la palabra, digamos, clave, where. Entonces, digamos, ¿no? Donde edad mayor igual a 26. Entonces hay que tener cuidado al usar delete. Normalmente siempre al usar delete está relacionado con el uso de un where, de la cláusula where, porque lo que queremos eliminar es algo específico de una tabla, ¿verdad? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, estoy casi seguro que lo que va a eliminar son estos dos registros, ¿verdad? Va a eliminar a Juárez y a Marlit Chávez. Entonces vamos a pasar a eliminar a ellos. Ejecutamos. Ahora si yo ejecuto el select para ver los registros de esa tabla, de lo que contiene ahora actualmente, vamos a ver solamente dos. Ya no está más esas dos personas o esos dos empleados. Ahora tú simplemente quieres decir, eliminemos todos los registros de esta tabla. Entonces tú puedes eliminarlo de esta manera, delete from empleado. O sea, lo que está diciendo es eliminar todos los registros de la tabla empleado. Entonces, si ejecutamos esto, si seleccionamos la tabla ahora, ejecutamos esto, vemos que no hay ningún registro. Ok, entonces tú puedes apreciar que delete no te elimina la tabla, ¿verdad? La tabla está ahí, ¿verdad? El delete simplemente te elimina los registros de esa tabla. ¿Qué te elimina la tabla? Este comando, el comando drop. ¿Ok? Entonces, quiero agregar algo más a todo esto con el uso del drop. Por ejemplo, si tú quieres eliminar una base de datos, como esta, por ejemplo, entrenamiento, pero tú no sabes que otro usuario está usando esa base de datos, entonces tú vas a obtener un error al momento de querer eliminar esa base de datos. Ahorita nosotros hemos estado en la capacidad de eliminar una base de datos porque nadie más está siendo conectado a este SQL Server, ¿ok? Pero quiero aclarar algo. Yo he comentado en videos anteriores que esta pantalla que ustedes ven acá, o este sistema, o este software, como ustedes quieran llamarlo, SQL Server Management Studio, no es precisamente el SQL Server, no es el servidor de la base de datos. Esto es un cliente que se conecta a un servidor de base de datos, que es el SQL Server, ¿verdad? Pero si tú quieres ver en acción otro usuario o otro cliente que se está conectando a la misma base de datos, al mismo servidor de la base de datos, basta con simplemente abrir otro SQL. Yo tengo preparado algo. Voy a achicar esto. Entonces aquí tenemos a dos clientes, uno está al lado izquierdo y otro al lado derecho. En el lado izquierdo está lo que hemos venido trabajando. Entonces digamos que yo he abierto otro SQL para simplemente tener otro cliente que está usando la base de datos entrenamiento, ¿ok? Entonces él está usando la base de datos entrenamiento, ¿ok? Por más que no haya ningún query, ningún código, él está usando esa base de datos ahorita. Ok, entonces nosotros desde el cliente de la izquierda, digamos, queremos eliminar esta base de datos, digamos eliminar, dice drop database entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ejecutamos esto? Nosotros vemos que acá está esta bolita girando en verde diciendo que está ejecutando el query, pero todavía no ha sido eliminado. Está tomando su tiempo y si nosotros seguimos esperando, al final de cuentas lo que vamos a obtener acá es un error, que nosotros no podemos eliminar esta base de datos porque está siendo actualmente usada por otro usuario, ¿verdad? Eso es lo que vemos el error acá. Entonces eso pasa porque otro cliente está usando esa base de datos. Pero ¿qué pasa si yo cierro ahora este cliente? Este cliente ya no está más conectado al servidor, ¿ok? Entonces vamos a cerrar esto. Entonces ahora pasemos a eliminar esa base de datos. Entonces, si nosotros presionamos Execute, inmediatamente nos aparece un mensaje de éxito que la base de datos ya ha sido eliminada. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a cuando tú puedes eliminar una base de datos y cuando no, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, sigamos. He eliminado todo lo que contenía esta ventana porque ya nos hemos quedado sin base de datos y sin tablas y sin nada. Pero por suerte
yo aquí tengo un script para la creación de la base de datos y de mi tabla, ¿verdad? De la tabla empleado con la cual estábamos trabajando. Ok, entonces a continuación vamos a ver el uso del comando truncate. Ok, vamos a ver para qué sirve truncate. Ok, pero como les decía, me quedaba sin base de datos y por suerte tengo el script. Entonces vamos a crear una base de datos con este código y dentro de ella una tabla. Entonces vamos a la creación de esto. Entonces si refrescamos las tablas, ahí tenemos nuestra tabla. Obviamente si hacemos un select a esa tabla no tiene nada de datos, ¿verdad? Vamos a ejecutar y no hay nada de datos. Por suerte también yo tengo aquí mi script que me va a insertar algunos datos. Ok, ok. Entonces vamos a ejecutar esto para poner datos en la tabla, ¿verdad? Entonces dije 3 líneas afectadas. Ok, ahora si le pongo un select a la tabla, voy a ver esos 3 datos que hemos creado. Ok, entonces ahora, ¿cuál es la diferencia entre truncate con delete? En realidad sirven para lo mismo. Tú con delete puedes eliminar todas las líneas, perdón, o todos los registros de esta tabla, y con truncate también puedes hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Pero hay una pequeña y única diferencia entre truncate y delete. ¿Ok? Si nosotros hacemos un delete from empleado. ¿Ok? Si nosotros hacemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eliminar todos los registros de esta tabla porque no estamos poniéndole un filtro. Entonces si ejecutamos esto y ejecutamos el select, no tenemos ningún registro. ¿Ok? Ok, ahora voy a hablar un poco, o voy a adelantarme un poco a hablar sobre el Identity Property. Entonces, lo que en realidad es el Identity simplemente es una propiedad que digamos que te permite que tu tabla tenga un orden secuencial en cuanto a los IDs, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo acá mi tabla con la columna ID empleado, ¿ok? Si esta columna o esta tabla o específicamente esta columna no está marcada como identity, entonces tú tienes que introducir, digamos, el código o el ID de cada registro, ¿verdad? O el ID, por ejemplo, de este empleado, el ID de este otro empleado o el ID de este otro empleado. ¿Ok? Lo tienes que hacer manualmente. Pero ¿qué pasa si tú marcas esta tabla o esta columna como con la propiedad identity? Entonces tú vas a obviar esta parte de escribir el código de esos empleados y digamos que simplemente cuando tú insertes un nuevo empleado, esa propiedad identity te va a generar un ID para cada empleado que ha sido ingresado o registrado en ese orden, ¿verdad? Digamos, si yo ejecuto estos tres, Enzo va a tener el ID 1, Bruno el ID 2 y Darwin el ID 3, ¿ok? Pero ya no voy a tener, ya no tengo la necesidad de escribir los IDs aquí. Entonces, para asignar la propiedad identity, vamos a darle clic derecho a la tabla empleados y vamos a donde dice design o diseño de la tabla y vamos a levantar un poco esto y vamos a ubicarnos en la pestaña o donde encuentres donde diga Identity Specification. Vamos a abrir esto, vamos a desplegar y vamos a encontrar tres opciones, ¿ok? Y vamos a marcar el is identity como yes o como sí, ¿verdad? Y nos aparecen activados ahora dos nombres que es el identity increment y el identity seed, ¿verdad? Y están por defecto 1, 1. Ahora, ¿qué es el identity seed? Lo que te dice esto, por ejemplo, acá lo han marcado como 1. Eso quiere decir que cuando tú registres o hagas un registro de un nuevo récord o de un nuevo empleado para ser específico, el ID que va a iniciar con esa tabla o con ese registro va a ser el número 1, el ID número 1. ¿Y qué es lo que te dice el identity increment? Que va a ser incrementado de 1 en 1, por eso lo ha marcado 1. Entonces, cuando tú ingreses un segundo registro, ese registro va a tener el ID número 2. Entonces ya he, digamos, seteado o configurado esta tabla para que tenga un identity, ¿verdad? Ahora vamos a guardar esto. Ahora ya tenemos nuestra tabla guardada. Entonces ahora que ya tenemos nuestra tabla con identity, vamos a regresar a la pestaña anterior y vemos que nuestra tabla no tiene ningún registro, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar esto.
Entonces tenemos 3 filas afectadas, ¿verdad? Ahora si ejecutamos, hacemos un select a esa tabla para ver sus datos, nos va a mostrar como esperábamos el ID 1, el ID 2 y el ID 3, ¿verdad? Ahora ya tenemos nuestra tabla con valores. Ahora pasemos a la explicación y de la diferencia entre delay y truncate. Dijimos que truncate y delay sirven para lo mismo, pero ahora viene el detalle y la diferencia, ¿verdad? Entre ellos dos. Voy a eliminar, ojo con los IDs. Tenemos el ID 1, 2, 3, ¿verdad? Ojo con el ID. Vamos a eliminar todos los datos de esta tabla. Entonces, pasemos a ejecutar. Entonces, dice 3 filas afectadas, 3 filas eliminadas. Si hacemos un select, vemos que no tenemos ningún registro, ¿verdad? Ahora, como no tengo ningún registro, voy a volver a insertar registros, ¿ok? Entonces, tengo la seguridad de que ahora hay registros en la tabla, ¿ok? Pero ahora miren esto, miren el detalle. Ahora el ID es 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces, podemos deducir ahí que cuando uno usa el delay, obviamente va a borrar todos los datos de la tabla, pero luego cuando tú quieras hacer un nuevo insert, va a comenzar con el ID de donde se quedó el último registro antes de que tú elimines los datos de esa tabla, ¿verdad? Ok, pero ahora ¿cuál es la diferencia con truncate? Cuando tu jefe o alguien en tu trabajo te diga, ¿sabes qué? Queremos reconfigurar toda la tabla, queremos borrar todos sus datos y volver a registrar nuevos empleados o cualquier cosa desde cero. Entonces el truncate te vale para eso. Si nosotros hacemos esto, truncate table empleado, dije que lo que hace es lo mismo, va a eliminar todos los datos. Pasemos a eliminar todo eso entonces. Ahora hacemos un select. Ahí está, eliminó todo. Hasta ahí no hay mucha diferencia, ¿no? Pero ahora si hacemos un insert de nuevo, ejecutamos, ya hemos ingresado 3 registros. Hacemos un select, se dan cuenta que ahora el ID ha vuelto a ser reconfigurado, o sea, ya no está empezando del último donde se quedó antes de ser eliminado. Ahora está empezando desde sus valores por defecto, ¿verdad? Que es el 1, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre truncate y delay. Básicamente eliminan todos los registros de la tabla, pero ahí está la diferencia, ¿verdad? Ok amigos, entonces antes de terminar con esta sesión, simplemente quiero recordarle algo muy importante. Tengan mucho cuidado en usar estos comandos cuando ustedes están trabajando en un ambiente digamos, de producción. Y bueno, y también en un ambiente de desarrollo, ¿ok? Porque ustedes no quieren tener problemas, digamos, con tu jefe por cometer algún error como eliminar una tabla o eliminar registros que no debes o peor aún eliminar una base de datos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y peor aún si es que estás trabajando en un live server o en un ambiente de producción, ¿verdad? Ok, bueno, entonces en realidad espero que mi video y mi explicación haya sido muy clara y le haya gustado el video. Y por favor no se olviden de darle like a mis videos y de suscribirse a mi canal, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Chao, nos vemos en otro video.